Nuestra oración siempre será la oración de los cielos, porque nuestro campamento y nuestro acampar siempre será la morada de aquel Dios eterno que vino a ser morada en nuestras vidas y que volvió a los cielos para prepararnos una habitación y para prepararnos una morada. Que fluya, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que fluya tu enseñanza, porque detrás de todas estas aguas, Padre, ¿cómo no mirar que así como fluyen las aguas, así ha fluido tu enseñanza? Pero así, Señor, como ha fluido tu enseñanza, que fluya la justicia. Y la justicia, Señor, de tus hijos es poder decir, Señor, que todo lo que generaron nuestros padres, nuestros ancestros y nosotros mismos, todo este olor desagradable, todas estas iras, todos estos enojos y estas plagas, Señor, que hemos vivido en el nombre de Cristo Jesús, esas sean, Señor, para dejarlas, para pedirte perdón por ellas, para vivir una Pascua diferente, pero para caminar con ese Espíritu de Dios que en lugar de ese olor, en lugar de esas iras, en lugar, Señor, de nuestras propias iras, nos va dando, Señor, ese shalem, nos va dando alternativas, nos va dando palabras, nos va dando pasos, Padre, y nos va dando pasos seguros, que sin temor vamos caminando, Dios de los cielos, porque, Señor, el mundo pasará, Padre, pero nosotros tenemos una marca eterna que ni siquiera es marca, sino nosotros tenemos un memorial santo, Dios bendito, y ese es el que nos protegerá y nos protegió de esas marcas, esa, de esas cosas que han pasado y pasarán, porque esa nos dio Cristo Jesús con su sanidad, pues esa nos dio, Señor, con su sacrificio perfecto, pero sobre todo nos dio, Señor, una diestra, nos dio una mano, nos dio una boca, nos dio una voz, Padre, y esa es la de tu pan, nos dio la de tu espíritu, para nuevamente decir, Señor, que a esa enfermedad retroceda, que retroceda, Señor, esa vieja enseñanza, que retrocedan, Señor, esos enemigos y que retrocedan, no porque sea nuestra voz, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque cada vez nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Y ese sea la oración, porque la oración de Moisés fue una oración del cielo, porque la oración de Moisés la recibió David, pero la oración, Señor, de la casa del Dabar, esa oración tuya, sea la que nosotros pronunciemos por cada vez que salimos. Que, Señor, que sea Jehová, que sea ya de los ejércitos el que se levante y que, Señor, se levanten también tus Sabaoth, ya Sabaoth, levante y se levanten sus Sabaoth a tu diestra. Y cuando volvamos, como hoy en este día, Señor, al atardecer, a un nuevo día, podamos decir, vuélvete, vuélvete, Señor, al centro, porque nosotros volvemos a hacer los Sabaoth, que hacemos campamento alrededor de quien vino a ser morada, en cambio, en nuestra propia vida. En el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos, bienvenidas. Amén. Vamos. Amén. Amén. Bendiciones. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. Y bueno, el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, justamente lo que mencionaba, yo creo que es importante desarrollarlo, lo que se mencionaba y que lo tomamos así, lo tomamos desde el día 20, lo tomamos a través del libro de Números, el día 20, y el día 20 como cercanía del día 40. Entonces, este día 40 corresponde, digámosle así, al día, a este día jueves, es decir, mañana miércoles, a ver cómo vamos, a este día, claro, a este día jueves, sería específicamente el día 40. Entonces, ¿por qué varía entre el día 40 de la Pascua? ¿O por qué es importante el día 40? El día 40 es importante por el libro, el libro de Hechos que leíamos, qué es lo que sucede con Cristo Jesús aquí en la tierra, qué es lo que sucede con su transitar y cómo ya Él va definiendo y Él va terminando su proceso. Entonces, en este proceso del día 40 que se habla en la Biblia, no necesariamente es el día 40 de los 50 días.
pero está en más o menos 40, 41, 42, 43. Pero ya se va acercando al día 50. Es decir, nosotros en nuestro conteo ya tenemos este domingo y el siguiente ya sería el día de Pentecostés. El día de, y ahora, antes no me gustaba decir Pentecostés, pero ahora me gusta el de Pentecostés porque Pentecostés no es Pentecostés, sino Pentecostés. Y la diferencia entre Pentecostés, entre pentacontar y la pentacostear, eso yo creo que es muy importante. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Pues debería llamarse el pentecontar, porque el libro del Nuevo Testamento habla de los 50, se llama debería llamarse pentecontar, porque es la cuenta de los 50 días. Pero me gusta el Pentecostés porque es dar el costo a los 50 días. Entonces, ¿cuál es el costo del Espíritu? El costo del Espíritu, a diferencia de contar por contar sin costear. ¿Qué produce el contar sin costear? Produce lo que producía hasta antes del Pentecostés, del Pentecostear, así. Entonces, así es como me gusta a mí, el Pentecostear, porque se le da el costo verdadero. ¿Y cuál es el costo del Espíritu? ¿Cuál es el costo del Espíritu? Podríamos verlo. ¿Qué, ¿Cuál es el costo? El costo del Espíritu en estos días que vamos más o menos unos 40 días hasta el día jueves. ¿Cuál es el costo del Espíritu que usted ha tenido? Entonces, el mejor costo del Espíritu es ver lo que ha hecho Dios. O Dios lo hace. Pero ver lo que es el costo y el valor de Dios. Y eh, eso ¿con qué lo asemejamos? Eso lo asemejamos con esto que podemos ver acá en Deuteronomio 1, desde el Deuteronomio 1:34. Entonces, tomamos la referencia y claro, ahí vimos el problema. ¿Cómo solucionamos el mal olor? ¿Cómo se soluciona el mal olor? Porque el mal olor, bueno, es una cosa, ¿no? A ver, ¿qué produce el mal olor? El mal olor produce iras. Y eso no solo aquí. El mal olor produce iras aquí en la tierra y en los cielos. El mal olor produce ira si produce ira en los cielos, imagínese el mal olor que produce en la tierra. Entonces, a mayor cantidad de mal olor, mayor cantidad de ira. Así podríamos decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién, ¿quién controla el mal olor? ¿Quién controla cómo se controla el mal olor? Entonces, ¿quiénes controlan el mal olor? ¿Quiénes controlan el mal olor? Esa es una pregunta importante. Entonces, el mal olor controla. ¿Quién controla el mal olor? Los que mueven el olor correcto, los hijos. Gracias, mía, gracias. Entonces, mire, aquí nosotros que somos muy espirituales, algo más tenía alguien que decir. Lina. Los que hacemos campamento y vamos marchando a la orden del Señor. Mire, esto es importante. Ahí cuerpo unidos. ¿Quién controla el mal olor? Se llama nombre y apellido. Entonces empezamos por aquí. Quien controla el mal olor, eh, se llama el Espíritu de Dios. Él es el que controla el mal olor. Entonces, y en la tierra, a ver, y entonces, ¿el mal olor qué produce? El mal olor produce plagas. Entonces, volviendo a la pregunta de Fabricio, ¿no es cierto? ¿Quién es el que controla el mal olor aquí en la tierra? ¿Quién controla el mal olor? El presidente. ¿El presidente? No, no. ¿Ah? A ver, Aquí, ¿quién controla el mal olor? No quién debería controlar. ¿Quién controla el mal olor? A ver. Cristo. Merari. Debería controlar Cristo. O sea, claro, Cristo y el Espíritu. Vea, qué interesante. No, O sea, controlar en el sentido de contener.
Sí, gracias, Sergio. Rocío, algo quiere decir. Yo creo que esto les voy a dejar de tarea, por cierto, si se han hecho si han hecho las tareas. Pero bueno, quien controla, el viernes capaz que topamos esto, quien controla el mal olor aquí, quien controla el mal olor, se llama farmaqueia. Entonces, ¿qué hace la farmaqueia? ¿Qué hace la farmaqueia? La farmaqueia es todo lo que tiene que ver con fármacos y medicina. ¿Qué hacen los fármacos y la medicina? ¿Qué hacen? Controlan el mal olor. ¿Sí? Eso es lo que me quería contestar. Ya. Sí, Pastor Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted dijo que la medicina de este mundo tiene un nombre que se llama Merari. Por eso yo le dije. No. No, claro, tiene, pero mire, se llama farmaqueia, se llama. Por eso hay una apocalipsis. Ahora, a ver, claro, ahora, sí, pues. Y farmaqueia y con Merari son panas, pero solamente le quería mostrar eso, les quería hacerle la diferencia, a ver. Ya me extendí un poquito, pero sí hay que cerrar la idea. A ver, los que controlan el mal olor aquí en la tierra es la farmaqueia, porque lo que le controla la farmaqueia, controla el mal olor, porque controla la medicina y porque controla las enfermedades, ¿no? ¿Verdad? Pero el objetivo de Dios no es controlar. Entonces, en los cielos no se controla el mal olor, sino en los cielos y aquí en la tierra, ¿qué se hace? Si le pondríamos en la antítesis de lo que hace la farmaqueia, lo que hace el Espíritu de Dios no es controlar mal olor, sino producir el olor, el aroma correcto. Entonces, eso es lo que veíamos en Números, que la ira del Señor se encendió allá. Entonces, allá en los cielos, el Espíritu de Dios lo que hace es lo que hace es dar un aroma de vida. Entonces, dar un aroma, dar un olor agradable, por ponerlo así, un olor correcto. Entonces, y eso nos dejó a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, el Espíritu de Dios vino a darnos el olor, vino a darnos el sentido, vino a darnos la vida, vino a darnos las palabras, vino a darnos el sonido correcto. ¿Ah? Pero como el mundo, en cambio, el mundo es mundo. El mundo no puede dar ese sonido, pero el mundo tiene que controlar ese sonido. Y por eso, una de las industrias, una de las industrias en Apocalipsis más fuertes, la industria más fuerte de los últimos tiempos, la industria más fuerte, una de las fuerzas más fuertes, una de las fortalezas más fuertes, una de las fortalezas más fuertes se llama la farmaqueia, y que tiene que ver con las dos cosas que acaba de decir Lina. Pero nosotros entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Nosotros no estamos aprendiendo a controlar los dolores, sino nosotros lo que llevamos es el Espíritu de Dios. Nosotros lo que llevamos es vida, lo que nosotros llevamos, e incluso nosotros, y tenemos que atravesar en un mundo de iras. Entonces, en un mundo de sonidos, en un mundo de iras, en un mundo de malos olores, en un mundo de enfermedad, en un mundo de aparente sanidad. Entonces, por eso la sanidad que huele a medicina, la sanidad que no huele al espíritu correcto, es una sanidad transitoria, pues, porque detrás de eso, ah, ¿dónde está el olor de vida? Entonces, la ausencia de vida, eso es lo que
Eso es lo que se controla en este mundo. Pero Dios, en cambio, no nos dio el controlar los malos olores, sino nos dio el olor correcto, el sonido correcto, para dar el sonido y para dar el aroma correcto. Así que Deuteronomio 1:34, mire, y nos estamos adelantando, pero la idea a donde apuntamos, a donde se apunta desde el principio, es, vamos a leer Deuteronomio 1:34, y ahí hacemos comentarios. Les había pedido que si tienen alguna pregunta, por favor, la tengan anotado, pero aquí viene la parte importante que gira en torno a este día 20 y a este día 40 que estamos pasando este proceso a 10 días del día 50, de este domingo al otro, es el cumplimiento de esos 50 días. Entonces, mire sus olores, mire los olores de su casa, mire los sonidos de su casa, mire los sonidos del Espíritu que nos ha dejado. Entonces, le estoy diciendo, todo es color de rosas, estamos mal porque nuestra casa tiene un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es cuál es el aroma que no se, cuál es el aroma que está fuerte en su casa? Primero, permítame, lo que le estoy diciendo, el aroma del Espíritu en alguien que es un hijo de Dios, el aroma del Espíritu siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Pero ¿para qué es el aroma? Para sacarle al aroma viejo, para sacarle al mal olor, ¿para qué es? Entonces, para esto es, aquí nos vamos a entender, ¿no es cierto? Deuteronomio 1:34, 35, 36, 37, 38, 39. Dice, les leo. Entonces oyó Jehová la voz de sus palabras. ¿Qué oyó Jehová? Y ¿qué oyó? ¿Qué oyó Dios? 1:34. Entonces oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿De qué acontecimiento está hablando Moisés? Primero que Moisés estamos en el libro de Deuteronomio. Es decir, del acontecimiento que nosotros hablábamos del día 20, han pasado 40 años y Moisés, después de 40 años, tiene una apreciación más exacta de las cosas que pasaron, más o menos como usted y como yo. Mientras más pasan los años, usted tiene una apreciación más correcta de los sucesos en su niñez. Y los sucesos en su niñez, en su juventud, que usted daba por sentado, cuando pasan los años, usted comienza a mirar que lo que veía en ese tiempo, lo que vio hace poco, no necesariamente era lo que pensaba que vio, sino que ahora ve usted de una manera, ve un matiz diferente. Es decir, ¿es algo diferente? No, sino ve algo más, ve eso y algo más. ¿Sí? Entonces ahí le dice, ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿A qué evento se refiere? Se refiere al evento en el que ellos tuvieron que ir por 40 días, 12 personas, 12 representantes de las 12 tribus, tuvieron que ir ¿para qué tuvieron que ir al otro lado? Eso todavía no entramos porque no estamos en el tiempo. Y entonces llegaron y después dijeron, no, tierra de gigantes y y todos saben la historia, ¿no? Pues no, pues ellos no le creyeron a Dios, no, no. No, no, hay más matices en eso y cada vez Dios nos va mostrando. Pero se refiere a ese evento. Entonces nosotros estábamos analizando ese evento. No. Y ahora vamos al verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone.
Entonces, aquí vemos a un Caleb en un evento. Y Lina, claro, la prédica anterior, Lina nos mencionaba como que ¿qué tiene que ver Caleb? Cuando de lo que están hablando es de la primera partida. Y en la primera partida, lo que se está hablando es del ordenamiento. O sea, ¿qué tiene que ver? Él la verá y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado. Pues él ha seguido fielmente al Señor. Entonces, ¿desde cuándo él siguió fielmente al Señor? ¿Desde cuándo? Entonces, ¿desde cuándo él comienza a seguir fielmente al Señor? Desde la segunda Pascua. Obviamente, claro, obviamente tiene que ver desde la partida, ¿no es cierto? Y la partida tiene que ver el elemento de la partida, no es el elemento de que ahora parten, sino es el elemento del reordenamiento. Y el elemento del reordenamiento es antes de la segunda Pascua. Y el elemento del reordenamiento se afianza en la segunda Pascua. Y el elemento del, del de este sentido correcto, de este sábado, se afianza después también. Entonces, ¿qué tiene que ver Caleb aquí? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque ahí vemos dos transmutaciones de cosas, digamos. Porque resulta ser que ¿cuántos Calebs había ahí en el medio del pueblo de Israel? Entonces, en medio del pueblo de Israel ya nos damos cuenta que solamente había un Caleb. Pero entonces, ¿les gustaría hacer a todos Caleb antes de la segunda Pascua? Pues yo creo que, Nadie. yo creo que a nadie le gustaría hacer. Vaya, dígale ahora, vaya, dígale ahora a un judío. Judío, tú eres un Caleb. ¿Qué le va a decir el judío? Dígale a un cristiano que es un Caleb. ¿Qué le va a decir el cristiano? ¿Cómo? Entonces, pues entonces, ¿por qué? Porque, porque nadie le va a gustar. Lo que más odian los judíos dice, o mejor dicho, un perro para un judío. Es un gentil. Ese es un perro para un judío, ¿verdad? Entonces, resulta ser que solamente había un perro y había millones de israelitas, digámoslo así. Pero después, les dice aquí, dice, ninguna de esta generación entrará y solamente entrará el perro. Es decir, los que no eran perros, que no les gustaba ser perros, que lo que más odiaba ser perros, ¿en qué se convirtieron? Eso es lo peor de todo. Que, mire, paréntesis aquí. Lo que usted más odia, ¿por qué odia más usted? ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia usted? ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia? Como estas cosas que te afectaron profundamente. Sí, exacto. Entonces, ¿qué odias, Sergio? Así específicamente, ¿qué odias? La mentira. La mentira, la traición. ¿Quién más? ¿Qué odia? ¿Qué más cosas? O otras personas. No, está bien, ¿no? Ejemplos yo clavo para otras personas, ¿no es cierto? ¿Qué más odia? ¿Qué más odia? Lo sucio. Y resulta ser que lo que más odian, lo que más no les gustaba de sus papás, lo que más no les gustaba de sus mamás, ¿está metido en dónde? Está metido en ustedes mismos. Y después resulta ser que en eso mismo cae. Entonces, ¿por qué caerá en lo mismo que más odia? Así que, mire, entonces, lo que pasa es que es un olor tan desagradable, pero el olor tan desagradable está metido en su cerebro, pero con oler el olor desagradable, usted va a evitar el olor desagradable. ¿Su cerebro qué le va a decir? Su cerebro, o mejor dicho,
su cuerpo le va a decir, tengo un olor desagradable. ¿Ya? O es lo, disculpe Marquito, capaz y es lo único que conoce también. Exacto, exacto. Entonces, mire, todo el cuerpo lo que dice es, tengo aquí metido un olor desagradable. Tengo aquí, y verá que no le estoy diciendo de demonios. Tengo aquí metido un olor desagradable. Tengo aquí metido un sonido desagradable. Entonces, ¿cómo me saco este sonido y este olor desagradable? Simplemente, no es que yo me saco por sacarme, ¿no es cierto? Sino que voy. ¿Y a dónde voy? Voy y me meto justamente ahí. ¿Por qué? Porque como es un sonido y es un olor, listo, se va a unir ese sonido y ese olor. Y en vez de repelerse, simplemente se van a aumentar. Y cuando más aumente más, ¿qué va a hacer? ¿Se van a repeler? No, ¿qué va a hacer? Sonido desagradable, olor desagradable, sonido desagradable, olor desagradable. ¿Qué hacen? ¿Se repelen o se unen? Se recontraunen. Crecen más y más. Ah, ahí estamos entendiendo. Se recontraunen. Bien dicho, mía. Así que imagínate que eso lleves a tu matrimonio, que eso lleves a tu casa, a tu construcción. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le sacas? Entonces, ¿ah? Con el otro olor, pues, lo único que le puede sacar. Exactamente. Entonces, se recontraunen y el rato que se recontraunen, se convierten en súper desagradables y todos esos olores desagradables, mientras más se quiere repeler, ¿qué termina produciendo? Terminan, soy muy gráfico, terminan ¿qué? ¿Qué hace Sergio? Terminan embarrándolo todo. Ahí sí, sí. Entonces, ¿qué se hace para evitar esos dolores? Se camufla con otros olores, pero sigue oliéndose mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué? ¿A qué huele su tienda? ¿A qué huele su tienda? Mm, en mi caso, sí, sí. O sea, justo ahí pensaba y como que hay por ahí hay un par de autoengaños. O sea, tal vez Entonces, ya no, tal vez yo ya en mi vida no le miento a nadie externamente, pero sí, sí me he puesto como en la posición oh, yo soy la víctima, cuando realmente más bien soy yo el que no es querido dar pasos. no, mire, entonces ya vamos comprendiendo por qué desarrollamos esto. Entonces dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá, a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado. Entonces estoy diciendo que Caleb era lo máximo, fue lo máximo. No, Caleb hizo algo importante, pero eso solo era el inicio de las cosas. Y luego dice, verso 37, ¿qué dice el verso 37? El verso 37 dice, ¿qué dice? El Señor también se enojó contra mí por causa vuestra, diciendo tampoco volverá. ¿Qué le parece? ¿Por qué se enojó Dios? Por los malos olores. Yo creo más bien que él era la cabeza de eso, de Ah, lo que le molestaba a Dios. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, en el cielo no hay malos olores. Entonces, no es que Dios le molestaba, no, no, no. En el cielo no se controlan los malos olores. En el cielo, ¿qué se hace? Se producen los olores correctos. En nosotros, ¿qué se hace? Aquí en la tierra, ¿qué se hace? Dos cosas. Se controlan los malos olores y se producen los buenos olores. En los cielos no. ¿Ah?
Entonces aquí tenemos doble trabajo. Entonces, ¿qué hace? Se controla los malos dolores. Pero cuando se controlan los malos dolores, ¿qué termina produciendo? Se controlan los malos dolores. Entonces, Sergio me acaba de decir que dice, ¿qué me dijiste? Lo que estabas diciendo, ¿qué me dijiste? Sobre Moisés, que tal vez Dios se halló con él porque él era la cabeza de todos esos dolores. Entonces, lo que tú me dices es, tú me decías de la mentira. Entonces, lo que él me dices, y también me dices del autoengaño, me dices, ya eso yo he controlado, yo estoy controlando, y él tenía que controlar. Y mi pregunta que es, la situación que es, ¿se tiene que controlar? ¿Se tiene que camuflar los dolores o se tiene que cambiar dolores? Tiene que cambiar. Entonces, no es que la cabeza, estamos hablando de olores. ¿Quién era la cabeza? Entonces ahí tenemos otro problema de olor. O sea que la cabeza es el único que tiene olor y sonido. ¿Quién tiene olor y sonido? Todos. El cuerpo. ¿Quién tiene olor y sonido? Los todo. Sabaoth. Los Los Sabaoth. Sabaoth. Gracias, los Sabaoth. ¿Quién tiene olor y sonido? Satanás también tiene uno, ¿no? Pero No. claro, ¿a qué huele Satanás? Muy mal. Huele a ira, huele a enojo. ¿A qué más huele? Huele a farmaqueia. ¿A qué más huele? A lo que controla y a lo camuflado. Exacto. Huele a control, huele a camuflar olores. Por eso yo les preguntaba, ¿a qué huele? Entonces, vamos lentamente vamos así paso a paso. ¿A qué huele su tienda? ¿A qué huele? A olores, escúchese. Olores y sonidos camuflados. ¿Sí? Carmita, algo quiere decirme desde hace rato, porque aquí parece que está con su micrófono abierto. Dígame, Carmita. Bueno, el micrófono por eso está bien. No, lo que te preguntó Alberto, le estaba. Ya, pero ¿qué? Les preguntamos, podemos preguntar a qué huele su tienda. Bueno, no importa, le voy a decir mejor. Huele a olores camuflados, es decir, usted tiene que controlar los olores. Entonces tiene que controlar los olores con otros olores. Pero al final controlar los olores termina y controlar los sonidos termina mezclándose un montón de olores y sonidos. ¿De acuerdo? Pero usted ya controla de su casa. ¿Ah? Listo. Pero alguien externo viene y ¿qué pasa? O usted se va a la casa de alguien que controla los sonidos y ¿qué pasa? Esos son olores y sonidos ahí desentonantes, ese se podría decir. Desentonantes. Entonces, tiene que poner otros olores y hasta tiene que poner aromas, pero tiene que poner farmaqueas, tiene que poner olores sobre olores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué está haciendo? Está produciendo, está en los cielos, no sé, en los cielos no existe ese problema. Entonces, en Satanás sí existe ese problema, porque en Satanás todo es ira. No, en Satanás todo es control. Sí, en Satanás sí, pues se tiene que controlar los dolores, porque imagínese que el más doloroso y el más enojado quiera levantarse contra Satanás. ¿Qué hace Satanás? Bueno, yo soy el Satanás, es el que huele peor. Entonces Satanás dice, ni te metas conmigo, porque aquí yo me enojo más y listo. Entonces mejor contrólate. Y trae otro olor ahí, mete otro olor ahí, y mete un olor de miedo, y mete un olor de angustia, y mete un olor de desesperanza, y mete un olor de mentira, mete un olor de qué, mete un olor de qué, de pasividad, mete un olor de qué, mete un olor de estancamiento, mete un olor de qué, mete un olor de ingenuidad, mete un olor. ¿Se da cuenta?
ahí sí le da sentido. Entonces, más o menos como lo que pasa con los niños. ¿Qué pasaba cuando usted, cuando manifestaba sus dolores de niños? ¿Qué pasaban con sus dolores de niños? ¿Qué olores metía sus padres ahí? ¿No? ¿Alguien quiere ayudarme? Lina, ¿quiere ayudarme usted? Generalmente miedo. Miedo, exacto. Miedo, cuidado el fantasma. Entonces tenía que meterle, controlarle con otro control, con otro, meterle otro. Y Dios, en cambio, gracias, Lina. Y Dios, en cambio, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo con el espíritu ahí? ¿Qué quería Dios? Dios estaba produciendo olor fragante con su espíritu y dando Espera, libertad. entonces, ¿cuál es el olor fragante para Dios? ¿A qué huele el olor fragante para Dios? A libertad, a hijos. Exacto. Si no, porque si no, mire, porque si no las mujeres son expertas. Olor fragante, entonces olor fragante es un olor perfumado y un olor perfumado es un olor a rosas, es un olor a flores, es un olor a primavera. Chusa. ¿Se da cuenta? La renovación. Ah, pero si huele, escuche, si usted huele a rosas, si usted huele a Chanel, si usted huele a primavera, ¿a qué huele usted? A espíritus. A pestilencia. ¿Sabe a qué huele? Huele a la reina de los olores, a la reina del sur. ¿A qué olía la reina del sur? Chanel número 5. Mentira. A todos los olores, aromas. A todos los inciensos, a los mejores inciensos, a los mejores perfumes, olía la reina de Sabá. Y por eso, Salomón, ¿qué olió? ¿Y Salomón a qué olía? ¿Y Salomón a qué olía? A la reina del sur. No, antes de que llegue, pues. Si la reina del sur, escuche, si Salomón olía a la reina del sur, ¿cree que la reina del sur se hubiese ido a buscarla a Salomón? Antes no. Por eso le digo, la reina del sur, ¿qué buscaba? ¿Qué busca la reina del sur? ¿Qué buscaba? Puede ser El, ingenuidad. ¿Perdón? ¿Mao? Ingenuidad puede ser. el No, control. no, Mao, más que eso. La reina del sur busca un olor que no tenga ella. ¿Qué olor no tiene ella? Porque ella tiene todos los olores, porque ella controla todos los colores. Espíritu, ¿Perdón? el olor del espíritu, Deme, no, entonces, ¿a qué huele el espíritu? ¿A qué olía Salomón? Sabiduría, Marquito. Ah, exacto, olía a hijo, olía a constructor, olía a constructor. Entonces, ese aroma no tenía ella. Entonces, ella tiene todos los olores que controlan. ¿Ah? Una mujer controladora, controla el dinero, controla todo. Controla, ¿qué más? Controla reyes, controlaba cabezas, controla. Entonces, pero, mucha dijo, ese olor yo no tengo. Yo soy sabia. ¿Por qué ella tenía la sabiduría? Tenía joyas, tenía dinero, pero ese olor no tengo. Entonces, ¿ella a qué olía? Esto es importantísimo. ¿A qué olía Salomón? Salomón olía a varón y hembra. O mejor dicho, perdón. Porque si hubiese olido a varón y hembra, la reina del sur, ¡ping!, se hubiese parado ahí. Claro, porque ella es santuario, ¿no? Claro. Memoria. El rato. Entonces, el rato que huele, el rato, mire, el rato que su casa, el rato que sus hijos huelen a varón y hembra, ¿qué pasa? Automáticamente es un alto.
a la reina del sur. Automáticamente es un alto a los olores desagradables. Automáticamente es un alto. Eso nos garantiza. Entonces, eso es lo que anda buscando. Entonces, dice, y por eso el 1:37, Jehová se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo tampoco. Y mire cómo va. ¿En dónde está centrando su discurso Moisés? Perdón, bendito sea su nuevo día. ¿De dónde está centrando su discurso Moisés? Está centrando en la problemática. Es decir, dice, mire, aquí está hablando de lo que le pasó a él. Él está hablando de acontecimientos que pasaron un montón de cosas. Pero ¿en dónde está centralizando? Está centralizando en el enojo. Por eso es importante. ¿Dónde empezó el enojo? ¿Dónde empezó el enojo? Y entonces, ¿qué provocó el enojo en Dios? ¿Qué provocó la ira de Dios? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó? Volvemos, tal vez nos perdimos un poquito de los pasajes. Sigue la pregunta. Dice, tampoco entrarás tú. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale porque él hará que Israel la posea. Y vuestros pequeños que dijiste que vendrían a ser presa fácil, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, a ellos yo le daré y ellos la poseerán. Pero vosotros volveos y partidos del desierto por el camino del mar rojo. Hasta el 39. ¿Cuál es la centralidad? ¿En dónde empieza? ¿En dónde empieza? Empieza en el enojo, eso le digo. ¿Y en dónde termina? Termina en los niños, termina en los niños, ¿sí? Entonces, aquí le está dando que a partir de este marco de acciones, lo que le está dando, ¿qué? Lo que le está dando es el desarrollo de los 40 años del desierto. Que empezaron en dónde, empezaron en dónde, empezaron en el monte Sinaí, empezaron, como decíamos, ¿en dónde empezaron? Empezaron en los sábados, ¿en dónde empezaron? Empezaron en la Pascua, ¿en dónde partieron? En el día 20, ¿en dónde empezaron? Entonces, ¿ahí qué empezó ahí? ¿Qué empezó ahí? Ahí empezó la solución de Dios, pero resulta ser que ahí empezaron los problemas de ellos. ¿Y a dónde apuntaban los problemas de ellos? ¿A dónde apuntaban? A la tienda. Al 39, apuntaban a la niñez. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso, ahí sí. Entonces, ahí sí, Lina. Ahí es cuando le estoy diciendo cómo van cambiando las cosas. Eso es lo que mencionaba. Una cosa, quienes entraron, a quien le marcaron su niñez, a quien le marcaron su nacimiento, le marcaron como pequeño o como Caleb. Ahí sí ya queda claro lo de la prédica del domingo, por qué esos dos lineamientos, por qué esos dos puntos son importantes. Porque estamos hablando, ¿a quién le marcaron? Le marcaron desde su nacimiento, desde su 8º día, le marcaron su niñez. ¿A quién? A Caleb. Y al marcarle, le dijeron perro. Pero sobre todas las cosas que le marcaron 1:39. ¿Qué le marcaron? Su niñez. Le marcaron su niñez. Y en lugar de darle una niñez, ¿qué le dieron? En lugar de darle una niñez, le dieron una pequeñez. Le dieron, no es ingenuidad porque ya la ve, es una forma de ingenuidad, pero le dieron ni siquiera empequeñecimiento, ¿cómo le dieron le dieron un menosprecio? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, el que no tiene una niñez, el que tiene esta condición, dice, pequeños. Ahora le pregunto, ¿qué es pequeños? ¿Pequeños de talla? ¿Pequeños de condición? ¿Pequeños de qué?
1:39. De espíritu. Pequeños en identidad. Gracias, pequeños en identidad. Gracias. Pequeños en espíritu, ningún niño. Pequeños en identidad. Pero pues, Claro, la primogenitura. En conocimiento. En conocimiento. Sergio, quiero darte tu desarrollo. Pequeños en espíritu, no, pequeños en aroma. ¿Sí? Ajá. Pequeños en aroma, pequeños en, ¿cómo se llama? Pequeños en sonido. Sí, y obviamente pequeños en espíritu, pero dejémosle, armémosle lo que es la niñez. Entonces, Marquito, ¿qué es la? A ver, Sergio. Marquito, yo leyendo ese versículo, la segunda parte es la que por qué a una tierra prometida puede entrar alguien que no sabe del bien y el mal si eso es no saber la derecha de la izquierda? Ellos los veían así, que es diferente. Tú quieres llevarme a la segunda parte, pero yo te estoy llevando a la primera parte, porque la primera parte está clara. ¿Sabes lo que es ser pequeño? Esta palabra, ¿qué es ser pequeño? A eso voy. ¿Sabes a qué pequeñez se refiere? Entonces, No, yo lo tomé como lo ves a todo niño, ¿no? Como, no, tal vez no, como inferior. no. Ese punto, ese es el punto que nosotros estamos tratando. Ese es el punto que nosotros estamos tratando. ¿Por qué? Estamos hablando de la niñez. Estamos hablando de qué trato ellos recibieron. Estoy hablando de qué trato ellos estaban dando y estoy hablando de qué trato les quería dar Dios. ¿Qué trato les estaba dando Dios? ¿Qué trato les dio Dios a ellos? Entonces, y total, resulta que dice, mire, lo que dice esos están preocupados por quiénes, están preocupados por los pequeños, ¿verdad? Y Dios dice, ¿qué dice? Si Que ellos son estos... los más grandes. Exacto, exacto. Resulta ser que los más pequeños son los más grandes. ¿Y por qué son? Gracias, por ahí yo creo que van a entender porque, o sea, yo no me gasto, o sea, yo no estoy tratando de hablar por hablar, sino lo que estoy tratando es que usted y yo desarrollemos nuestra niñez. Entonces, ¿por qué para Dios eran los más grandes? Ahora sí, ¿por qué para Dios ellos eran los más grandes? Mía. Los que sirven, los que están en la Los- mesa. exacto, por lo que sirven, por su aroma, por su sonido. ¿Y Amén. a qué sonaban? Amén. Entonces, ¿a qué sonaban? Entonces me va a decir, uy, qué chévere, qué chévere mi niñez, me ofuscaron mi niñez, porque yo en mi niñez, fucha, yo era traviesa. O sea, yo estoy hablando de eso, no. Yo tengo aquí niños, yo tengo aquí niños, yo tengo que ver mi niñez. Y cuando yo sé que es un Pastor, ¿qué usted comportamiento está de mí, diciéndonos? Pastor, se ¿ah? cumple con lo que Cristo le dijo al sacerdote. De cierto no entrarás mientras no seas niño al Exacto, reino de Dios y su justicia. exacto. Y le preguntó si debía entrar nuevamente al vientre y le dijo, no Es- entendiste nada, sabiendo la palabra. gracias, claro, eso estoy tratando de decirle. Eso estoy tratando de decirle, que aquí lo que ellos están diciendo, esta palabra pequeños, o sea, ¿cómo le entiende? A eso voy, esta palabra pequeños es tan pequeña, o mejor dicho, es tan común, que la damos fucha por sentado los pequeños. Uy, se está refiriendo, no, pero esta palabra, el momento que la llevamos a la Biblia, esta palabra es fuertísima. Entonces, ¿qué es esta palabra? Eso es lo que quiero decir, porque esta palabra usted no va a encontrar en ninguna parte, usted solamente encuentra en la Biblia. Y en la Biblia usted no va a encontrar la palabra en las traducciones de la Biblia, sino usted va a encontrar en lo que ellos estaban diciendo. Entonces, por eso yo tengo que preguntarle, ¿qué estaban diciendo las personas? ¿Cómo estaban diciendo que eran estas personas? ¿Cómo estaban, Sergio? ¿Cómo estaban diciendo estas personas que eran los niños?
Inferiores, sí. Inferiores. Entonces, eso es lo que me preocupa. Entonces, inferiores, ¿qué más? Discapacitados, tal vez sabemos que, o sea, Exacto, discapacitado, eso es lo que te está diciendo. Indefensos. Indefensos, discapacitados, ¿qué más? Atados, amarrados. Inferiores, sin cerebro, ¿qué más? O sea, imagínate, ¿qué le dirías tú al papá de uno de estos hijos? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías con el papá de uno de estos hijos? Sergio, ¿qué harías con el papá de uno de estos hijos? o sea, no, pues revísese usted antes de estarle diciendo a su niño, o sea, capaz es más problema suyo que del niño. Le voy, le denuncio, le meto a la cárcel. Si a tu hijo le dicen eso, ¿qué haces tú? No, pues me desquicio. ¿Ah? Me desquicio, o sea, Ah, porque entonces, pero resulta ser, ¿qué tal que eso te metieron a ti en la cabeza? ¿Y qué tal que eso tienes metido en la cabeza? ¿Y qué tal que eso estás transmitiendo? ¿Y qué tal que eso es lo que estás generando? ¿Y qué tal que eso es lo que está sonando ahora? ¿Qué tal? ¿Mm? o sea, sí me tocaba así estas semanas, como sentirme un poco productivo, por así decirlo, Entonces, capaz de generar algo diferente. por eso, si te llamas la atención la segunda parte, para ir a la segunda parte tienes que ir por la primera parte, pues. Y ahí sí, entonces ahí es donde entramos en el asunto. ¿Cuál fue el problema? El problema, ¿en dónde empezó el problema? Empezó en el enojo, en las iras de Dios. Entonces, ¿por qué se enojó Dios? ¿Por qué se enojó? Porque, porque me están tratando a mí, se están tratando a ustedes, le están tratando a sus hijos y le están tratando a sus generaciones. ¿Cómo les están tratando? Igual, diferente, igual que ahora o diferente. Igual. O tal Ah, vez hasta más, ¿no? ah, O tal vez hasta ¿cuándo peor. más? ¿Cuándo peor? ¿Antes o ahora? Pasado los 20 años, peor. No, Entonces, yo creo, entonces ¿cómo te están tratando Mía? ¿Cómo se está tratando Lina? ¿Cómo está tratando a sus hijos, Lina? ¿Cómo está tratando Marco y Pau a su casa, a su tienda, a sus hijos? ¿Cómo está tratando Carmita a sus hijos? ¿Cómo está tratando a su propio cuerpo? ¿Cómo está tratando a su esposo? ¿Y cómo está tratando a sus hijos? Fabricio, Fabi, Mau, Sergio, Katia, Verónica Guerra, Nancy, Plinio, Mayra, Rocío, ¿cómo estamos tratando? Bueno, no me conteste. ¿Cómo está tratando esta sociedad? ¿Cómo nos está tratando esta sociedad? ¿Cómo nos está tratando? Los ha empequeñecido y los siguen empequeñeciendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de Dios, qué tipo de acción, qué tipo de caminar va a tener, qué tipo de vida va a llevar, qué tipo de vida va a llevar? Si donde quiera le están tratando así, ¿o no? Vaya, a ver, ¿cómo están las iras del mundo? ¿Cómo está el olor? ¿Cómo está el olor de la ira de Dios? ¿Cómo está el olor traducido en las plagas? ¿Cómo está? Y entonces traduzca, ¿cómo está el aroma de la gente? ¿Cómo están las iras y los enojos de la gente? ¿Cómo está? ¿Ah?
Y cree que, y entonces yo le voy a decir, a mayor cantidad de plagas, cree que la gente se va a volver a Dios. ¿Qué va a provocar? Más iras. Más. Entonces, a más dolor desagradable, ¿qué va a provocar? A más sonido desagradable, ¿con qué se va a unir? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Para qué es el Espíritu de Dios? Deuteronomio 1:35, ¿para qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Cambia los dolores? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Camufla los dolores? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Le vuelve a los mismos dolores. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Le muestra los dolores de su papá y de su mamá. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Le muestra los dolores de su niñez. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Le calma, le camufla, le cambia, le pone un olor sobre otro olor. ¿Qué hace? Le esconde ese olor. ¿Qué hace? Le ubica. ¿Qué tal? Hay un llamamiento a ubicarnos en el tal? sitio correcto, en ¿Qué la mesa tal? correcta, en una tienda ¿Qué correcta. tal? ¿Qué tal si el Espíritu de Dios hiciera eso? ¿Qué tal si el Espíritu de Dios hiciera eso? Después, ¿qué pasaría? Otra vez saldría. ¿Pero qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos muestra primero los malos dolores. Amén. No nos Hace que mueve. nosotros nos demos cuenta de eso y seamos Solo nosotros los que empezamos a parece. producir este cambio de olor. Amén. Parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. No. Lo que hace el Espíritu de Dios no nos muestra los malos dolores. Lo que hace el Espíritu de Dios es nos muestra el olor correcto. Y de ahí sí, solitos nosotros nos damos cuenta de los malos dolores. Entonces parece lo mismo, pero no es igual. El Espíritu de Dios no vino a decirle, mira, el Espíritu de Dios no vino a decirle, vea, huele a pecado. El Espíritu de Dios vino a decir, ¿qué vino a decir el Espíritu de Dios? El Hueles a pecado vida. ya fue. El pecado ya fue vencido. ¿Qué vino a decir? Ya se hizo un juicio. Y el Espíritu de Dios, ¿qué vino a decir? Hagan justicia. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Pecado vencido. Ya se dio el juicio. Ahora hagan justicia. ¿En qué frase nosotros encontramos esto? Porque Dios nos dejó el Espíritu de Dios para darnos convicción de pecado, de justicia y juicio. ¿De pecado por qué? ¿De justicia por qué? ¿Y de juicio por qué? Entonces, ¿el Espíritu de Dios para qué vino? Para darnos libertad, justicia y juicio. Entonces, si ve que parece lo mismo, pero no es igual. Cuando el Espíritu de Dios nos da el sonido y el aroma agradable, ¿para qué nos da? ¿Para qué? Para camuflarnos de esos dolores, esas palabras, para camuflarnos, para sanarnos como hace la medicina, para cambiarnos, para ponernos un aroma a rosas, ¿para qué? Aquí lo dice, Deuteronomio 1:35, ¿para qué? Para levantar nuestra diestra y separar. ¡Ah! ¡Amén! Ya, vea, ¿para qué? ¿Para qué separar la diestra y separar? Amén para eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para oler a lo que debemos oler, Para oler ¿para qué? para disipar los dolores extraños y no querer de pronto mezclarlos o aceptar otros dolores también. Mire, el Espíritu de Dios por eso nos enseña a contar, ¿sí? Y por eso nos quedamos así en la mitad, nos quedamos así en este sentido. Porque el momento que usted le trata
a un discapacitado, de manera discapacitada. Lo que le está diciendo es, no eres pequeño, sino no vales nada. Eso es lo peor de todo. Entonces, si usted se está diciendo, le digo, no, no es problema, no, no le estoy diciendo, no le estoy haciendo un lavado de cerebro para decirle ahora, usted es un hijo de Dios, es lo máximo. No, hay en la vida, hay momentos en la vida, eso estoy diciendo, que se viene, lo que le comento, vienen estos dolores, que usted tiene que camuflarles estos dolores, pero viene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dice, yo no vine para eso, yo vine para qué, yo vine para romper esa generación de dolores. ¿Y cuándo se rompe una generación? La generación se rompe en un día. La generación se rompe con una nueva generación. Justo en estos 40 días, Marquito. En estos 50 días, exacto, estos 40 días, estos 50 días, por eso les decía, ¿a qué huele? ¿Qué rompió Dios? ¿Qué generó Dios? ¿Qué generación vieja rompió en usted? Y ahí va a darse cuenta de un espíritu que lo que hace es actuar en generaciones. Generaciones es lo que se genera en un día, lo que se genera en un ciclo, lo que se genera en una siembra y cosecha, lo que se genera en un tiempo, lo que se genera en un proceso, porque Dios es generación de procesos en un día y hasta en 400 y hasta en todos los años. Pero el momento que para de romper generaciones, ¿qué pasa? Mía, ayúdame, por favor, nadie quiere hablar. ¿Qué pasa el momento que dejas, el momento que dejas de romper generaciones? Vuelve la misma generación. Otra vez volvemos a lo mismo. Refuerzas los anteriores. Bueno, ya esa está rota. Vuelve a generarse lo que genera la generación perversa. ¿En qué? ¿Qué es la generación perversa? La generación del mal. ¿Qué es la generación del mal? La generación del que hace todas esas cosas, del que siembra esa cizaña. Exacto. Y Marquito, ¿se puede comparar de pronto con lo que estaban en el desierto y seguían ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo? ¿Eso es lo que pasa? Por supuesto. 40 años. ¿Qué hicieron en 40 años? ¿Qué hizo Dios en 40 años? ¿Qué hizo Dios? Rompió esa generación. ¿Qué hizo Dios? Generó en Caleb y en Josué. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Seguir rompiendo sus generaciones. ¿Pero siguieron rompiendo sus generaciones? No, porque ya dijeron. ¿Qué dijeron? O mejor dicho, ¿qué pasó? Nuevamente. Se acostumbraron al pan de muerte, pues. No, pues no, es que no. Nuevamente se olvidaron del memorial. Y el memorial era, no hagas pacto. Es decir, no comas de ese pan. Es decir, ubícate en la mesa. Es decir, ¿dónde está tu Pascua? Es decir, ¿dónde están otra vez tus 50 días? Es decir, el momento te dejaste de generar. Es decir, te metiste a una tierra ahí a engordarte. Es decir, quieres pan, techo y empleo. Es decir, quieres sanarte. Es decir, quieres. Pero ¿qué va a pasar cuando consiga lo que quiere? Va a generar algo diferente. Entonces, preferible siga generando con Dios que volver y otra vez volver a generar lo mismo que generaron sus padres, lo mismo que generaron. Amén, así es, Marquito. Ahora sí le puedo leer, tengo unos pocos minutos. Entonces oyó Jehová la voz. ¿Qué voz? Y se enojó. ¿Por qué se enojó? Ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb. Caleb, ¿qué generó? Hijo de Jebone. ¿Por cuánto tiempo generó eso Caleb? Él la verá. Y él y sus hijos. ¿Qué hijos? ¿Por qué no dice él y sus pequeños? ¿Ah? ¿Me sigue? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir a alguien algo?
O sea, Sí. él ya generó también Dime, toda una sí, generación. Ya sí generó una solo generación. solo sígame, ¿me sigue? Dice, Sí. excepto caer, él la verá, él, no, y no dice él y sus pequeños, él y sus hijos, daré la tierra que ha pisado, no un paralítico, ni un inferiorizado, pues él ha seguido fielmente a Jehová. Jehová se enojó también contra mí por causa mía. Y le dijo, ¿qué le dijo? Tú también te quedarás con los pequeños. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Tú tampoco entrarás. ¿Por qué ¿Por qué no entrarás? Porque me enojé. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste, Dios? ¿Por qué tú te enojaste? ¿Por qué tú te enojaste? Por tu olor. ¿Y a qué olía tu niñez? Josué, hijo de Nun. ¿Por qué Josué? Que está delante de ti, él entrará. Esfuérzale. ¿Qué tiene que esforzarle? ¿Qué le esforzó Dios durante 40 años? Le hago preguntas, si puede contestarme, si no, bueno, ¿por qué él hará que él la posea? Y vuestros, imagínense, y vuestros despreciados, y vuestros menospreciados, que dijiste que vendrían a ser presa. O sea, ¿cómo no un menospreciado no va a ser presa, pues? ¿Cómo no va a ser buleado? Lo mínimo buleado, ahora ni siquiera buleado, sino va a ser ninguneado, como decía mi abuelita. Y vuestros menospreciados que dijiste, y vuestros pequeños, voy a leer la Biblia, y vuestros pequeños, ¿qué significa? Menospreciados, que dijiste que vendrían a ser presa. Claro, porque los que son presas son los que son menospreciados, son los que son fácilmente casados. Y vuestros hijos. Y vuestros hijos, imagínense qué tipo de hijos que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal. Entonces, una cosa es ser pequeño, menospreciado. Otra cosa es ser hijo, que a pesar de ser hijo no conoce ni sabe y todavía es hijo y huele a lo que huele. Pasado mañana, o mejor dicho, mañana en la tarde, empieza el día 40. Y no vamos a tener enseñanza, obviamente, no. Ni el jueves, sino el viernes el viernes vamos a solucionar el problema del día 40, el problema del día 40 que lo tenemos en el libro de Hechos. No vamos a solucionar el libro, no. Vamos a solucionar nuestra vida afirmando lo que Dios está generando en nosotros, lo que está generando con nosotros, lo que está generando su espíritu en nosotros y lo que nosotros en cambio estamos camuflando hasta que se genere. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero tenemos que camuflarla, tenemos que jugarnos, tenemos que tomar medicinas, tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Está mal? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros generemos en estos 50 días lo que ya estamos generando. Amén. Que el Señor, Amén. levántate, levántate Jehová Sabaoth, y que tus Sabaoth se levanten contigo. Y hoy, que es este nuevo día, que es la tarde, y que ya empieza la noche, vuelve Jehová Sabaoth, vuélvenos a tus Sabaoth, y vuélvenos para que los Sabaoth ocupemos esa posición de primogenitura y de levitas, porque por los levitas primogénitos, no vendrá la ira de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, así lo escribimos, porque así está escrito en nuestro corazón. En el Amén. nombre de Cristo. Amén. Amén. Un abrazo hasta el día viernes. Buenas tardes, gracias, pastor.